y en este caso vamos a meternos ya, a adentrarnos en el tema 2. Tema 2 que habla de la energía interna de la Tierra. Este sería un poquito el índice del tema 3 y vamos a tratar en este caso los agentes geológicos internos. Agentes geológicos internos cuyo origen está en la energía interna de la Tierra y que son los creadores del relieve de la corteza terrestre, como por ejemplo por los volcanes o los terremotos. Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Las manifestaciones más importantes, como dijimos antes, son el vulcanismo y los terremotos. Y estos fenómenos se pueden explicar pues teniendo en cuenta la estructura interna de la Tierra, cómo es la Tierra por dentro, ¿vale? Hay una corteza terrestre que es sólida, que es una placa sólida y firme, y que está sobre el manto. Pero en el manto se dan unos movimientos de convección provocados por el calor que hay en el interior de la Tierra, que viene del núcleo y que va subiendo por el manto. Movimientos de convección que son esas flechitas rojas que vemos que van haciendo como circulitos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la zona más profunda del manto, esta zona de aquí, está en contacto con el núcleo y el calor que hay en el núcleo tan intenso provoca que grandes masas de roca que están en la parte más baja del manto se fundan parcialmente y al ser más ligeras pues van subiendo hacia arriba, ¿vale? Al ser más ligeritas suben hacia arriba, produciendo esas corrientes de material caliente que va subiendo y esos movimientos de convección. Y algunos de estos materiales suben tanto que llegan a alcanzar la superficie terrestre, la corteza, y es cuando se producen los volcanes o los terremotos, ¿vale? Cuando ya va ascendiendo y chocando con la corteza terrestre. Para saber más que hay al final de este apartado, hay un vídeo que solo dura 1 minuto 20 y que se ve muy bien esas corrientes de convección con un experimento. Es muy interesante que lo veáis. 1 minuto 20 dura el vídeo solo, ¿vale? Con que verlo que lo explica mejor que el dibujito este que he hecho yo. Y vamos con los volcanes. Un volcán es la apertura que se produce en la superficie de la Tierra, ¿vale? Que puede ser tanto por encima del nivel del mar o incluso debajo de agua también, hay volcanes, y a través de la cual sale todo ese material que viene del interior de la Tierra del que hablábamos antes, ¿vale? ¿Qué es lo que va a salir? Pues va a salir la roca fundida del interior de la Tierra, que es el magma, lo que conocemos vulgarmente, digamos, como lava, y también salen cenizas volcánicas y gases. A través de los volcanes podemos conocer también los materiales del interior de la Tierra y el comportamiento del interior de la Tierra. Por lo tanto, tienen un interés más allá de lo que se perciba a simple vista. ¿Qué estructura van a tener los volcanes? Pues en el volcán se pueden distinguir el cráter, que es la parte más alta del volcán y por donde salen todo lo que viene desde el interior de la Tierra, la chimenea, que es por donde asciende, colada, que es la caída lateral del material volcánico, de la lava, cono volcánico, que es la forma que hace el volcán, y la cámara, que se encuentra en el interior y de donde va ascendiendo tanto lava como ceniza, gases, etc. ¿Y qué materiales, qué productos volcánicos salen del interior del volcán cuando entra en erupción? Pues salen productos de 3 tipos: sólidos, fundidos y gases, ¿vale? Sólidos son los que se llaman piroplastos y que son piedras ardientes, ¿vale? Son lanzadas con mucha violencia hacia el exterior, pues gracias principalmente a los gases que suben desde la cámara magmática, ¿vale? Una serie de gases que vienen ahí desde la cámara y hacen que esos productos sólidos, esos piroplastos, salgan despedidos con mucha fuerza. También salen productos fundidos, que sería, en este caso hablaríamos de lo que es la lava, ¿vale? Y por último también salen gases, que es un vapor de agua y compuestos con contenidos en azufre, etcétera, pero que no son tóxicos y que salen también del interior de la Tierra
por el volcán y ascienden y salen por el cráter. Y vamos con los tipos de volcanes. Tenemos diferentes tipos de volcanes dependiendo del magma que se desprende y del tipo de erupción, de cómo son las erupciones y los gases. Tipo hawaiano. Tipo hawaiano. La lava es bastante fluida y no ocurren desprendimientos gaseosos explosivos. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que la lava, al ser muy fluida, pues cuando sale del cráter va deslizándose por la ladera del volcán, haciendo unas corrientes y recorren mucha distancia hasta que se solidifica, porque como está muy fluido tarda en solidificarse. Tipo estromboliano. En este caso la lava sigue siendo fluida, pero ya nos encontramos erupciones violentas, ¿vale? Donde se van a desprender gases abundantes y violentos con proyecciones. Tipo vulcaniano. Las erupciones son muy fuertes y desprenden grandes cantidades de gases. La lava es ya muy viscosa y se solidifica en la zona del cráter. Al ser tan viscosa, no resbala por la ladera del volcán y se solidifica directamente en esa zona del cráter, cercana al cráter. Tipo peleano. Las erupciones son extremadamente violentas, muy violentas. La lava es muy viscosa y llegándose a obstruir la chimenea del volcán, lo que hace que se incremente la presión dentro del volcán, incluso terminando explotando todo el cono del volcán, ¿vale? Llegando a explotar. Al final de este apartado hay para saber más con un vídeo donde vienen explicados los diferentes tipos de volcanes. Está bastante interesante. Dura 5 minutitos, pero la verdad que merece la pena porque lo veis y lo explican con imágenes y demás y lo vais a entender bastante mejor, ¿vale? Vamos con los terremotos. Un terremoto, seísmo o sismo es un fenómeno que sacude bruscamente la corteza terrestre. Una sacudida que normalmente es temporal y que está debida principalmente a la actividad de las fallas geológicas. Por eso que haya lugares donde son más propicios a terremotos que otros, porque están más cerca de fallas. Aunque también pueden ocurrir por otras circunstancias, como por ejemplo por un volcán que entre en erupción. En los terremotos hay dos puntos principales, ¿vale? El hipocentro, que sería el lugar donde se origina el terremoto dentro de la Tierra, el lugar donde se origina, y el epicentro, que sería justo en la vertical de ese hipocentro y llegando a la corteza terrestre, el lugar donde nos encontramos, ese sería el epicentro. Y estos terremotos se propagan a través de unas ondas, las ondas sísmicas. Ondas sísmicas que pueden ser de 3 tipos. Se propagan de forma similar a las ondas del sonido, ¿vale? Ondas longitudinales, que van a ser primarias o P y circulan por el interior de la Tierra atravesando tanto líquido como sólido. Esto nos sonará de temas anteriores, las ondas P y las ondas S. Ondas transversales son secundarias o S y atraviesan únicamente sólidos. Y ondas superficiales son las más peligrosas y resultan de la interacción entre las ondas P y las ondas S. Y en este caso, a diferencia de las longitudinales y transversales que se propagaban a partir del hipocentro, es decir, del punto donde se originó el volcán en el centro de la Tierra, las superficiales se propagan por la superficie terrestre, a partir del epicentro, del punto de la vertical de donde comenzó el terremoto. Son similares a las olas de la playa, ¿vale? Que se forman sobre la superficie del mar. Y pueden ser de 2 tipos. Ondas Love, que producen un movimiento de corte horizontal, y ondas Rage, que producen un movimiento elíptico del suelo. Y bueno, en cuanto a la medición de la intensidad de un terremoto, hay muchas escalas, pero la escala Richter es la más conocida y la más objetiva, con valores entre 2 y 6,9. Después hay otras muchas escalas que también tienen
una medición subjetiva que se basan en las consecuencias que han provocado el terremoto, como por ejemplo la escala de Mercalli, con grados desde el grado 1 o muy débil hasta el grado 12 o catastrófico. Riesgos sísmicos y volcánicos. Se entiende por riesgos sísmicos y riesgos volcánicos la probabilidad de que suceda un daño por la aparición de un terremoto o de un volcán en una zona, pero también por las construcciones que hay en esa zona, que sean más vulnerables o que haya muchos habitantes y bienes que puedan perjudicarse por un terremoto o por un volcán. Es decir, que puede haber zonas donde hay un alto peligro potencial sísmico porque el terreno tiene unas características que son propicias para que haya un terremoto, pero el riesgo sísmico sea muy pequeño porque sea una zona deshabitada. Y al revés, que el peligro sísmico no sea muy grande porque el terreno no es propicio para que se produzcan terremotos, pero como vive mucha gente allí y las construcciones no están preparadas en contra de este tipo de peligros, hace que el riesgo sísmico sea muy grande. ¿Y qué podemos hacer para minimizar los daños provocados por estos fenómenos? Dos cosas principalmente: la predicción, realizar estudios para saber cuándo van a suceder, que es más fácil en el caso de las erupciones volcánicas, mientras que los terremotos son muy difíciles de predecir. Y también la prevención, que son medidas que reducen el riesgo, como estudios del terreno, construcciones que sean resistentes a los terremotos, planes de emergencia por si se producen algún terremoto. Y en España, pues el riesgo volcánico es totalmente inexistente. El único riesgo que existe es en las Islas Canarias. Y en cuanto a los riesgos sísmicos, es algo mayor. Pero en general el riesgo sísmico no es muy alto. Debido a las características del terreno en España, es bastante bajo. Salvo en algunas zonas concretas, ¿vale? Que son estas zonas que estamos viendo por aquí marcadas, ¿vale? Principalmente esta de aquí, por aquí y también esta de aquí de Galicia. Pero el riesgo sigue siendo el nieve. Apartado 2, rocas ígneas y metamórficas. Aquí vamos a tratar estos dos tipos de rocas. Rocas ígneas o magmáticas se forman a partir del enfriamiento y solidificación del magma que asciende del interior de la Tierra. ¿Y qué ocurre? Que dependiendo del lugar donde se enfríe el magma, se van a poder clasificar en tres tipos. En rocas plutónicas, que se forman en el interior de grandes cámaras magmáticas, y el enfriamiento del magma es lento y los cristales que se forman van a ser grandes, son macrocristales. Rocas filonianas, que se originan cuando el magma se enfría en grietas y fisuras, y el contacto con la roca de la corteza, que están más frías que él, más frías que este magma. Aparecen grandes cristales rodeados de otros más pequeños. Y por último, las rocas volcánicas, que se forman por el enfriamiento muy rápido al contacto del magma con el agua o con el aire. Y aquí no hay tiempo de cristalizar, aunque a veces se originan pequeños cristales que se van a llamar microcristales. Y las rocas metamórficas, por otro lado, que se forman a partir de otras rocas previas que son sometidas a condiciones de presión y temperatura distintas de las que se produjeron cuando se formó esa roca. ¿Qué ocurre? Que esos metamorfismos pueden afectar a todo tipo de roca. Al variar las condiciones de presión y temperatura de nuevo, hacen como una metamorfosis de la roca que se formó inicialmente a la que se vuelve a formar. Con la tectónica de placas, con el punto 3. Los continentes no siempre estuvieron en la posición que están en la actualidad, sino que en un pasado estuvieron todos unidos formando un único continente, un supercontinente que se llamaba Pangea. Y alrededor estaba un único océano llamado Pantalasa. Esta imagen de hace 230 millones de años
vemos cómo están todos unidos formando un único continente. Más abajo, en este apartado, viene una imagen como un GIF de cómo ha sido la transformación poco a poco. Y uno de los primeros científicos que propone que la Tierra había estado unida en una sola fue Alfred Wegener, que allá por 1915 saca la teoría de la deriva continental, que se apoya en que la forma de los continentes de África y América del Sur encajan, eso por un lado, y por otro lado que algunos fósiles de animales terrestres estaban presentes en ambos continentes y la única manera era pues que hubiesen estado unidos en un pasado. ¿Qué ocurre? Que tenía algún punto débil, como por ejemplo que no explicaba cómo se producía este movimiento de los continentes. Entonces, la teoría de tectónica de placas, que surge en 1960, sí que lo explica, según la cual las corrientes de convección que hay en el manto de las que hablamos anteriormente producen el movimiento de las placas en las que está fragmentada la litosfera, la corteza. La teoría explica la formación de cadenas montañosas y, por ejemplo, el motivo por el que los terremotos y los volcanes se concentran en regiones concretas del planeta. Estas placas se deslizan de forma horizontal y, dependiendo del movimiento relativo que presenten, distinguimos zonas de separación, de choque y de deslizamiento lateral. Es en los bordes de las placas donde va a haber mayor actividad tectónica, donde va a haber más terremotos, más volcanes, donde se van a formar montañas, y es que es donde se produce la interacción entre las placas. Hay tres clases de bordes o de interacciones: divergentes, que son límites en los que las placas se separan una de la otra y por lo tanto emergen magma desde las zonas más interiores de la Tierra, de las regiones más profundas. Tenemos las convergentes, que son estas de aquí, en las que son límites en los que una placa choca contra la otra y forma una zona de subducción, es decir, la placa oceánica se hunde por debajo de la continental. Y también se puede producir un cinturón orogénico, si las placas chocan y se comprimen. Y por último, las transformantes, donde los bordes de las placas se deslizan lateralmente, se desliza una con respecto a la otra. Placas, volcanes y terremotos. Último apartado de este tema. La teoría de la tectónica de placas explica la distribución de los volcanes y de los terremotos del planeta. Las zonas donde hay mayor concentración de volcanes se dan en los límites de choque y de separación de las placas, ya que ambos movimientos hacen y favorecen que ascienda el material fundido del manto. Si comparamos la distribución de los volcanes y de los terremotos en el mapa terrestre con los límites de placa, comprobamos que coinciden, que es una cosa que tiene su fundamentación. En esta imagen se ve dónde están los volcanes con los límites de las placas mayores, y todos esos puntos rojos son los volcanes que hay en el planeta y las fallas son los cortes de las placas, son las líneas esas negras, y vemos cómo coinciden en su mayoría. Y en cuanto a los terremotos, pues la zona de distribución de los terremotos también coincide con las placas. Ahí vemos los terremotos principalmente donde se producen, en esos puntos. Y bueno, con esto terminamos el tema.